Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarlos en nuestro martes educativo, en un conversatorio académico más, en el que estamos muy contentos de poder coincidir con todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar este conversatorio, saludo con mucho gusto a mis compañeros que en esta tarde me acompañan. ¿Cómo se encuentran, Luis, Miguel, Gian? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, 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 aquí listos a lo que tú nos digas. Excelente, no, pues más bien lo que vamos a ir conversando esta tarde. Bueno, compartirle a nuestro auditorio nuestros datos de contacto, a los que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, algún tema que quieran que tratemos de manera particular en estos conversatorios, con mucho gusto, pues lo podemos estar recibiendo a través de estas diferentes opciones que ponemos para todos ustedes a su disposición. Y bueno, también recordarles que pueden solicitar su constancia de participación, misma que tiene valor curricular. Y bueno, pues sin más, vamos a dar inicio a este tema de la semana, un tema más de esta serie que nosotros denominamos el método japonés. Bueno, no nosotros, ¿verdad? O sea, ya es un método que existe. Y bueno, pero en este programa pues hemos denominado esta serie el método japonés de las 5 S o Kaizen. Y en esta ocasión, el tema de la semana con el que vamos a iniciar, y que sin duda estoy convencida de que va a ser sumamente interesante ir descubriendo el porqué de estas 5 palabras, el porqué de estas 5 famosas S, ¿no? Que es con las que empiezan estas palabras de este método en japonés, ¿no? Ahora sí. Y entonces, bueno, pues hoy comenzaremos justamente con Seiton o lo que es lo mismo, el orden. Pero antes de eso, pues quiero pedirle a nuestro compañero Luis si nos hace favor, pues de recordarnos un poquito lo que estuvimos platicando la semana pasada y que de este modo nos sirva como idea introductoria, si me lo permites, Luis, para que mis compañeros pues también puedan hacer lo propio con su participación. Adelante. Gracias, Asberi, buenas tardes, compañeros, Miguel, Ian, ¿cómo están? Pues sí, efectivamente, como tú bien mencionas, estamos iniciando una serie que aparentemente no tiene mucho que ver con la educación, pero bueno, prácticamente la vamos desglosando, la vamos desarrollando, de modo que nos estamos dando cuenta que tiene muchísima aplicación en lo que es el área de la educación. Y bueno, comentábamos la semana pasada que Kaizen es una filosofía japonesa, nace en Japón, derivado de la sumatoria de varias filosofías que fueron a Japón, o bueno, derivado de varios conferencistas que fueron a Japón más o menos en la década de los 50 a difundir un poquito esta metodología de mejora de procesos productivos en Japón. Y allí se mezcla estas filosofías o estas ideas con la cultura japonesa. La cultura japonesa hasta cierto punto es una cultura muy parecida a la mexicana, porque es muy arraigada a sus principios, tiene muchas características muy parecidas a las mexicanas, son muy nacionalistas, son muy regionalistas, son gente muy, muy, pues muy tradicionalista en el sentido, por ejemplo, de una familia, ¿no? O sea, ellos respetan mucho a su familia y cuidan mucho lo que es esa parte de su familia. Y bueno, toda esa mezcla de condiciones sociales y de la nueva filosofía empresarial, pues se empieza a mezclar allá en Japón en esa década, y para más o menos 1980 aproximadamente, el Japón da un brinco enorme al mundo económico, volviéndose una potencia mundial en todos los aspectos sociales, económicos y políticos, y muestra al mundo que se puede hacer productos de máxima calidad con pues
en base a todas estas disciplinas o en base a todas estas metodologías que fueron incorporando a los procesos productivos. Y bueno, hoy hay que mencionar que Japón ha venido usando este tipo de filosofía, que ya la convirtió prácticamente en una filosofía porque prácticamente fusionó esas ideas con su cultura, le puso todos estos órdenes, estas características que tiene su cultura, y pues muestra al mundo que se puede trabajar, que se puede vivir en cualquier ámbito, trabajando con este tipo de metodologías, aplicando este tipo de metodologías, y poco a poco vamos a ir viendo que esto es generalmente para el bien común que nosotros hemos venido platicando en varios conversatorios, que es precisamente la ayuda a toda la comunidad, no nada más a una sola persona, o no nada más a un solo cliente, o no nada más a un solo sector, sino que derive en beneficio para toda esa comunidad. Y bueno, esta filosofía habla de 5 principios básicos, o 5 conceptos que vuelven ellos principios, y es lo que venimos platicando. La semana pasada hablamos de Seiri, que es clasificar, pues en el ámbito laboral, clasificar los artículos, las herramientas que uno tiene, la metodología que uno contiene, que uno tiene a la mano para trabajar, y socialmente o económicamente, pues hemos platicado de que hay que clasificar las ideas, clasificar las habilidades, clasificar los conocimientos, clasificar pues todo lo que podemos hasta cierto punto clasificar en nuestra mente para encontrar beneficios que podamos utilizar o que podamos compartir a partir de lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos desarrollando. Y bueno, pues este es un principio que hemos establecido ya como parte de esta filosofía. Hoy nos toca hablar de Seiton, que es otro concepto que tiene que ver precisamente con la clasificación, porque ¿qué hacemos con la clasificación? No podemos hacer nada si solamente lo clasificamos. Podemos tener chorromil categorías, pero ¿de qué nos va a servir eso? Entonces el Seiton nos va a enseñar un poco para qué nos sirve ese paso anterior. Entonces, si tú consideras, pues le damos paso a los expertos para que ellos nos vayan platicando el concepto de Seiton. Y bueno, yo lo redondeo en algunos puntos que yo también tengo por ahí ya marcados. Adelante, Miguel, te escuchamos. Buenas noches. Hola a todos, muy buenas noches, gracias. Pues muy emocionado de que estos temas se toquen en un conversatorio académico, porque me gustaría iniciar desde algo que me ocurrió en mi vida personal como estudiante. Y es que a mí me tocó ser de estas personas que todo el tiempo pensaban que lo que les venía a la mente eran cosas locas, ¿no? Que eran locuras y la gente se esfuerza en hacerte creer, pues, que estás mal, ¿no? Que estás deschavetado. Y curiosamente, por azares del destino, entro a estudiar filosofía y todo empezó a tener sentido porque empecé a ordenar las ideas, ¿correcto? Entonces, una vez que me ocurre esto, le empiezo a dar mucha importancia a 2 conceptos básicos que son orden y sistema. Cuando tú ordenas bajo una sistematización, llegas a algo llamado eficiencia. Entonces yo empecé a tener un pensamiento más eficiente precisamente porque empecé a ordenar las ideas. Empecé a buscar una razón por la cual una idea se conectaba con otra y posterior otra. Y eso me lleva al tercer concepto, que es el de la coherencia. Entonces, el orden es fundamental en todos los ámbitos por el tema de, número 1, sistematizas las ideas. Y número 2, le das congruencia. Tiene que haber una lógica, una razón de ser, una conexión racional, un sentido. Y cuando logramos llegar a esto, entonces podemos ser eficientes. Y a lo mejor la palabra eficiencia puede sonar como que muy de negocios, muy de empresas, pero en términos humanos hay que ser eficiente para vivir, ¿correcto?
¿Por qué? Porque tenemos recursos propios. Desde el momento que nacemos tenemos recursos como nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y es una pena ver cuánta gente desperdicia estas capacidades, ¿no? Desperdicia estos talentos, estos dones, los desperdicia precisamente porque no hay un ordenamiento en su vida. Filósofos como Platón, Kant, Hegel, Heidegger, Sartre, Foucault, siempre han dicho esto. Eh, para ser felices, debes de tener un ordenamiento vital. Tu vida debe estar ordenada y alineada a algo. Entonces, en términos filosóficos, el orden es fundamental para adquirir una moralidad, como decía Manuel Kant. Para que tú puedas tener una moralidad y una ética, debe de haber un ordenamiento. Es decir, a qué principios, a qué valores son a los que te vas a alinear, que van a regular o a regir tu comportamiento. Entonces, cuando vemos en el mundo caos, cuando vemos en el mundo gente que todavía roba, mata, asesina, viola, estafa, es ahí cuando te tienes que preguntar, ¿cómo es posible que el humano, después de tantos siglos de existir, no ha logrado ordenarse a sí mismo? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no hemos logrado encontrar ese sistema que nos permita darle sentido a nuestra existencia. Y ahí están en los libros de los filósofos. A mis pacientes les digo, cuando vienen a consulta y me dicen, es que Lick, todo eso que nos dices es impresionante, tu sabiduría, le digo, es que no es mía. Es que yo solo repito lo que los verdaderos sabios han dicho. Lo que hago es ordenarlos para que tú puedas encontrarles un sentido. Y ya para no extenderme más, obviamente, si estamos hablando en un conversatorio académico que lo que nos interesa a todos los que estamos aquí reunidos y los que nos ven es precisamente la educación, como eso que lleva a la gente a desarrollarse y a ser pleno, el concepto Seiton es fundamental, porque los dos objetivos que tiene el Seiton es ordenar, sí, para algo, para un desarrollo y para una plenitud. Entonces, quieres desarrollarte como persona y alcanzar tu pleno estado, pues quédate en este programa porque el Seiton es para ti, ¿no? No sé si como introducción esté así, les sigo choreando, ustedes me dicen. Excelente, muy bien, Miguel, muchas gracias. Pues escuchamos a Jan también con alguna idea introductoria que tenga en este conversatorio para que también comencemos esta primera ronda. Adelante, amigo, te escuchamos. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches a todos. Esperando que se encuentren muy bien en estos tiempos de cambios climáticos bien fuertes. Y bueno, pues así a manera de introducción, vaya, la metodología 5S es muy amplia, ¿no? En el sentido de que tiene muchas aplicaciones. Asimismo, también tiene algo bien curioso, que es de las pocas metodologías que son súper, súper complicadas de aplicarse. ¿Por qué? Porque lidias principalmente con factores, como ya viene mencionando, culturales, más que con factores técnicos directamente de la empresa, estás lidiando con factores culturales. ¿Sí? En este caso, la mentalidad de las personas, la mentalidad de los dueños de la empresa, entre otros factores a tomar en consideración. Entonces, aquí es donde me gusta mucho hacer bueno, recordar esta analogía, justamente escuchando las palabras del maestro Miguel, que muchas veces, y esto me lo decía un maestro, el problema no es tanto que exista un problema como tal, sino que está la ausencia de la solución, ¿sí? Es decir, no es que las cosas estén mal hechas, es que aún no ha habido una solución, aún no se le ha dado una solución. Y entonces, precisamente hablando del orden, aquí hablando de ya de cuestión de ordenamiento, muchas veces falla algo y es las prioridades. De hecho, por eso es que también en la administración están vaya, muchas maneras para dar cierta prioridad a las tareas como diagramas de espina de pescado, está el famoso 80-20 de Pareto, en donde ya tú vas dando, ahora sí que vas ordenando tus prioridades. Y esto se va a hacer bien interesante porque muchas veces cometemos el error como estudiantes nosotros de priorizar otros aspectos, ¿no? Un ejemplo por decir, a veces decimos, ay, es que yo ya quiero tener pareja. Y dices, pues espérate, pues todavía estás bien chavito, ¿no? Pues aguanta, dedícate a tus estudios, ¿no? O dices, ay, es que yo ya quiero, no sé, quiero entrar al gimnasio para ponerme, pues, en forma, ¿no? Dices, pues espérate, primero adquiero una disciplina de dieta o adquiero una disciplina yéndote a correr ahí en tu colonia, no gastes en un gimnasio precisamente. Entonces, esa orden de prioridades llega a ser
muchas veces ignorado a nivel empresa, ¿sí? Porque pasa que muchas veces le dan foco a otros temas que a veces dices, híjoles, sí me tocó escuchar muchas historias de terror de muchos de mis maestros durante la carrera que pues sí me decían, es que pues aquí le di, bueno, aquí le estábamos dando prioridad a este proyecto en lugar de darle prioridad a este otro, es que estábamos realizando estas actividades en lugar de poner la atención a estas otras que son más importantes. Y de hecho de ahí nació una frase bueno, escuché por primera vez, mejor dicho, una frase de una de mis maestras que dice, este, muchas veces descuidan los pesos por ganar centavos, ¿no? Eso pasa mucho. Y ahora en la escuela sí yo noto que aquí en México están bien primitivos para el orden, y con el perdón, con el perdón, pero están bien primitivos para poner orden, ¿no? ¿Qué hacen muchas veces? Dicen, ay, bueno, vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo en un solo sector, en un solo grupo. Y dices, oye, por ejemplo, en las escuelas que tienen prepa, universidad, secundaria o que mezclan diferentes niveles educativos, le ponen más atención a unos grupos, descuidando a otros. Y eso que genera pues un descontento. A mí me pasó justamente cuando conocí al maestro Miga ahí en Marabatío, Michoacán, en una escuela que pues, no vamos a dar el gol, no vamos a mencionar marcas, pero justamente esa escuela tenía ese problema, que le ponían más atención a los chicos de universidad y a nosotros como preparatoria nos dejaban bien de lado. Y estaba bien, bien feo, ¿no? Porque decías, oye, pues nosotros qué, o sea, pues también queremos hacer actividades, también tenemos ideas, también queremos proponer ciertas cosas. Yo, propuse varias actividades que salieron bien del nabo, de puro milagro las logré sacar porque no me daban apoyo. Pero, y era bien sencillo, nada más me tenían que dar foco, me tenían que dar visibilidad y ya, pero pues no se dio y al contrario, hasta los encargados se dieron a la fuga y pues ya ahí me dejaron tirado con los eventos. Y ahora, ¿qué pasa bueno, y así pasa en muchas otras instituciones que tienen, le dan más foco a los chicos de universidad, y descuidan a los chicos de prepa, o al revés, descuidan a los chicos de universidad y le dan más foco a los chicos de prepa. Y a nivel estructura ya así como tal, ¿cómo decirlo? Pues a nivel oficina, igual tienen un orden bien curioso. No voy a decir en qué escuela para no mencionar marcas, pero hay veces en las que el director está de adorno, en las que el director ni siquiera es el que toma las decisiones. Es el área de contabilidad de finanzas, o son los dueños de la escuela, bueno, pues los del edificio, o son hasta los papás. Me tocó ahí por ahí escuchar una historia de terror que dicen, es que los papás son los que dicen qué hacer. Ahí tienes a los niños medio con un nivel más o menos y pues haciendo nada prácticamente. Entonces, el orden, híjoles, esta aplicación uno podría pensar que se dedica exclusivamente a las empresas. Y ya les digo yo que realmente no. De hecho, a nosotros como estudiantes nos hace falta mucho orden, mucha disciplina de orden, no solo por las prioridades, sino que también para poner en orden ahora sí que nuestros sentimientos y emociones. ¿Esto por qué lo menciono? Es muy fácil perderse con lo que uno siente, es muy fácil decir, ay, es que estoy enojado con el profesor porque no me pasó con 10. ¿Realmente estás enojado? Ahora sí voy a sonar con nuestro amigo. ¿Realmente estás enojado? ¿O solo te frustra el que no hayas sacado la calificación que tú querías? ¿O te frustra el que no hayas pasado? ¿O te frustra el que no hayas cumplido con una expectativa de tus papás? Entonces ponte en orden, mano, a ver, ¿qué es lo que sientes realmente? Y eso te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Y ya para ir cerrando esta introducción y no alargarnos tanto, otro tema que sí se me hace bien interesante es el orden a nivel, vaya, entender la posición de un alumno. Porque esto está haciendo el análisis. Sabemos cuál es el orden del profesor en la escuela, el orden del personal directivo y todo el resto del personal. Pero el alumno muchas veces pierde ese orden al hacerse amigo del profesor, al hacerse amigo de los directivos, y entonces empieza a comportarse como de todo menos un alumno. De hecho, me voy a quemar a mí. Alguna vez, yo me llevo muy bien con los maestros en general, y pues yo me hacía sus compas a tal punto que yo les decía, ¿sabes qué? Pues mira, vamos a tomar clase afuera. O sea, ni siquiera les preguntaba, oiga, ¿podemos? No, yo les decía, vamos a tomar clase afuera. O sea, ya directamente ordenando. Y a mucho personal directivo ya era como que, ay, tú no te preocupes, tú veías esto porque pues, son mis compas, no pasa nada. ¿Sí me explico? Entonces es donde sí yo lanzaría esta pregunta.
¿hasta qué punto tendría que ser importante destacar o determinar el lugar, la posición del alumno dentro de la institución? Y con eso cierro mi introducción. Muchísimas gracias, Ian. Muy interesante porque yo creo que todos le dimos una aplicación y un sentido distinto en lo que lo podíamos poner en práctica, ¿no? Así lo visualicé yo cuando los escuchaba y también cuando estuvimos un poquito hablando justamente de este orden. Como lo decía Miguel, debe ser esa manera eficiente, ¿no? Y lógica, pero también yo me proyectaba a veces como mamá o como ama de casa, ¿no? Donde dices, pues vamos a poner en orden esto y esto y esto, y aquí voy a dejar esto para que no se me olvide que aquí está, y cuando ya lo buscas ya no lo encuentras. No sé si a todos nos ha pasado, entonces justamente lo que el método nos propone es que sean fácilmente accesibles, ¿no? Y fáciles pues ahora sí que de encontrar, de visualizar, de saber dónde está, porque a veces nosotros creemos tener orden, pero no sabemos dónde quedaron las cosas, ¿no? Entonces, ahora que los escuchaba justo, pues todos le dimos quizá esa connotación de acuerdo a lo que, en donde nos desarrollamos, etcétera, pero como al final de cuentas, sin duda que en el tema educativo, las cuestiones relacionadas con la educación, que esta palabra o que esta parte del método, pues, que, que nos tiene que ayudar, nos ayuda y ponerla en práctica, pues no es una tarea sencilla, sin embargo, no es imposible, ¿no? ¿Qué opinas, Luis? Te escuchamos. Bueno, mira, fíjate que cuando nos toca, cuando tienes que dar una clase pues de esta índole, cuando tú tienes que platicar de, um, de ciertos aspectos, como en este caso, filosóficos, en una clase económica o en una clase uh, administrativa, pues se complican las cosas porque el administrador o el contador o el economista, pues prácticamente está pensando en la empresa, ¿no? Su razonamiento generalmente está en empresa, ¿no? Pero, y se vuelve muy complicado para una persona poder explicar estos conceptos y que sean aplicables al área económica. Hay que trasladar, en este caso, en el caso de la filosofía japonesa, hay que trasladar el concepto social o el concepto humanista, por decir, o natural, como quieras llamarle, al aspecto social. Entonces dicen los japoneses, cuando estamos hablando de Seiton, ellos usan esa palabra y usan el término en el sentido de que hay que facilitar las cosas. Ustedes mencionaban, casi todos mencionaban que hay que facilitar el sistema, hay que facilitar el método, o sea, hay que facilitar la manera de trabajar. Entonces, el japonés o la filosofía Kaizen te dice que como segundo punto, como segundo paso que tú debes hacer en el método Kaizen, una vez que ya priorizaste, una vez que ya clasificaste tu problemática, tus herramientas, tu mecánica de trabajo, ya hiciste tus categorías, que es uno de los detalles que decíamos la sesión anterior, de que se nos dificulta a mucha gente el poder hacer categorías. Y el japonés dice, bueno, ya que tienes esas categorías, ahora priorízalas, ponlas en orden de importancia para que tú las puedas ubicar fácilmente y puedas tener la facilidad de la acción que vas a hacer. Entonces, por ejemplo, en el video que vimos, que es un video pues evidentemente de tipo empresarial, vimos cómo
hay operadores que tienen una discapacidad, pero que funcionan correctamente fácil o sencillo en su manera de trabajar, porque sus herramientas están clasificadas y están ordenadas en ese plan de trabajo que ellos tienen. Bueno, esto lo llevamos al plano empresarial o al plano educativo, y también sucede lo mismo. Si si nos vamos, digamos, a la definición de orden, orden, eh, el diccionario no nos explica bueno, al menos yo no encontré una explicación de en qué consiste el orden, pero sí encontré algunos significados o algunos sinónimos de orden, y uno de ellos es, por ejemplo, ay, se me fue el término, es disposición. Disposición es, lo entienden los japoneses como vamos a ponerlo en el primer o en los primeros puntos de prioridad, las herramientas o las ideas o las cosas que vamos a trabajar. Deben de estar disponibles, deben de estar listos para que se facilite la tarea. Entonces, por ejemplo, esto llevado al plano educativo, pues el docente tiene que tener clasificado pues los conocimientos que quiera impartir, o bueno, las áreas o los temas que vayan a trabajar, y no deberá empezar generalmente por lo más difícil, porque lo más difícil pues le va a costar más trabajo a los alumnos, y si estamos trabajando en una filosofía Kaizen, pues deberíamos de empezar al revés, o sea, por los conceptos más sencillos, más disponibles, más accesibles, más sencillos de aprender y de trabajar, para que se les vaya facilitando lo que hemos venido diciendo, ese camino hacia el conocimiento al alumno. Entonces, esto es uno de las primeras, aplicaciones que el japonés o la filosofía japonesa del Kaizen nos dice en relación al orden. Ordena, bueno, clasifica tus ideas y priorízalas, ponlas de manera que estén disponibles, que tengan disposición de usarse inmediatamente. Y de allí vas complejizando las actividades, los pensamientos, las tareas, los retos que vayamos poniendo cada vez un poquito más complicados. Pero si atendemos, te digo, a la imagen que vimos en el taller, pues la persona va a trabajar sencillamente con las herramientas que tiene más disponibles y más rápido a la disposición, más sencillo. Y eso es cortar, no sé, una pinza, no sé, algún martillo inmediato, pero esas actividades se van a ir complejizando según vaya avanzando el proceso o la mecánica del trabajo. Lo mismo sucederá entonces en la educación. Y en la vida personal también lo tenemos que hacer. Tenemos que escoger o clasificar los problemas que tenemos y priorizar los que vamos a poder atender de manera inmediata, en una disposición inmediata, y no lo más complejo, porque lo más complejo va a requerir un poquito más de tiempo o a lo mejor un poquito más de recursos, y a lo mejor en este momento no los tengo, pero entonces sí tengo que atender lo disponible, lo que tengo con mis recursos. Bueno, ese es un principio de lo que nos viene diciendo el Seiton en relación, bueno, empleado en la metodología Kaizen. No sé si estemos todos de acuerdo, pero bueno, probablemente tengamos otra visión, algunos otros. Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, amigo Luis. Nada más me gustaría ampliar el concepto de orden, porque a lo mejor la gente puede pensar que orden es organizar cosas, pero en un sentido humanista el orden es mucho más que eso. Hablamos de que desde la época platónica, por ejemplo, se hablaba de que el universo estaba ordenado, ¿correcto? Todas las religiones grandes del mundo hablan de un orden cósmico, un orden universal. Entonces, el orden va más allá de un simple organizar cosas.
el orden va apuntando hacia una armonía. Y aquí es donde me gustaría, pues dedicarle estos segunditos, estos minutos de mi participación a hablar del orden como una armonización. Porque, repito, no me animaría a hablar del orden en administración cuando pues, tenemos al maestro Luis, más bien desde la postura filosófica, que es como que mi área, sí me gustaría abordar este tema. Tres conceptos fundamentales, porque la palabra armonía se usa en la música y se usa mucho en el lenguaje común, pero la gente sabrá realmente lo que es armonizar, como dices, Luis, si uno busca en el diccionario, te dicen, por ejemplo, armonizar, pues estar en armonía, y te quedas en las mismas. Y si buscas armonía, dícese de armonizar. Entonces, me gustaría decirles que cuando uno habla de armonía, habla de tres conceptos, que es la concordia, el equilibrio y los acuerdos. Y cuando hablo de concordia, me refiero a que una empresa o una escuela que tiene orden es porque hay una armonía, hay una concordia, la gente se lleva bien. Hay escuelas donde el director está peleado con el maestro está peleado con el administrativo, los alumnos están peleados entre ellos, este grupo contra el otro. No hay orden. Y tú dirás, pero ¿cómo no? Mira, hay jerarquías, está el director, está el... ¿Cómo me vas a decir que no hay orden? Porque el orden es una armonía. No es un simplemente decir, a ti te pongo aquí, a ti te pongo allá y a qué lo ponemos más allá. Eso no es orden. Por eso quise hacer hincapié, orden no es solamente dónde pones las cosas, sino cómo se relacionan esas cosas. Entonces, si yo estoy en una escuela donde todo el mundo se está tirando, donde hay chismes, mira, en parejas, como consultor, como terapeuta, ¿cómo doy cuenta cuando una pareja ya está por tronar? Cuando cada uno de ellos está hablando mal del otro, porque ya ni siquiera se defienden. Cuando viene ella y me dice, es que mi novio me hizo esto, no sé qué, luego el novio llega por su parte y me dice, es que ella es quien sabe cómo, ahí es donde dices, aquí ya no hay orden, ya no hay armonía porque ya no hay concordia, ya hay un conflicto. Una organización no puede desarrollar el Seiton si hay conflicto, o dicho de otra manera, necesitamos incorporar un Seiton para recuperar la armonía, la estabilidad. Entonces, punto número uno, no sé si, bueno, ya me dirás tú después, Asbeidi, si quieres que digamos más ejemplos, pero por lo pronto me quedo ahí en concordia. El equilibrio, que sería el segundo concepto básico. ¿Qué pasa cuando yo no distribuyo los roles o las responsabilidades de manera equilibrada? No se llega al bienestar. No puede haber orden en una institución donde alguien dice es que ¿por qué yo trabajo más que el otro? O ¿por qué el otro hace lo que quiere y a mí sí me están vigilando y cuidando, ¿no? Lo hemos mencionado que cuando tú tienes la sensación de injusticia, empiezas a generar resentimiento y esa sensación de resentimiento pues hace que la concordia no exista. No sé si van viendo más o menos cómo se van conectando, pero si yo no me siento mental, física, socialmente equilibrado en la escuela, en mi trabajo, en la empresa, obvio no va a haber concordia. Y en México, lamentablemente, pues México es un país de chismes. México es un país donde en los descansos, bueno, no sé si en todos lados se diga, pero aquí al menos en Morelia hablamos del radio pasillo, ¿no? De cómo en los pasillos uno pasa información de uno que, mira, ni los memos ejecutivos tienen, ¿no? A veces el empleado sabe más de cómo funciona la dirección que el mismo maestro. ¿Por qué? Porque México es muy dado de correvidile, de chismear, de platicar, y todo eso genera que no hay un equilibrio, no hay, hay problemas de comunicación y no se llega a la concordia. Y por último, el tema de los acuerdos. Uno de los factores que más afecta en la educación, y aquí se los firmo, es que ni el papá, ni el maestro, ni el administrador, ni el alumno se comprometen. Y ya sé lo que están pensando. El compromiso es una palabra que todo mundo usa. ¿Qué significa? Pues cuando tú de manera libre, voluntaria, sin presión, sin obligación, decides hacer sacrificios de manera constante. Tiene que ser constante por un bien superior o comunitario. Entonces, si le digo al alumno, ponte a estudiar, el alumno dice, no, tengo partido. No, es que tengo el Xbox y quiero jugar en la noche. No hay un compromiso porque no están haciendo sacrificios. Hay maestros que llegan y no sacrifican nada.
O hay maestros que sí se comprometen, pero la escuela no se comprometen con él. Entonces, ya para soltar el micro, ¿qué significa entonces el orden como una armonía? Que si realmente tienes una institución educativa armónica, vas a notar esto. Uno, hay concordia. La gente se lleva bien, se respeta, se acepta, hay una sana comunicación, no hay chisme, no hay malentendido y hay apoyo. Número dos, ¿por qué hay equilibrio? De repente, pues, si sabes que ya trabajaste mucho y vete a descansar o sabes que te he dado mucho, te he puesto mucho en el centro, ahora vamos a impulsar a otras personas, ¿no? Porque luego a veces hay escuelas que tienen a sus figuritas y ya no cabe nadie, ya no dejan que nadie más crezca, que nadie más suba, ¿no? Favoritismos. Y por último, el tema de los acuerdos. Si hay un orden, se tiene que cumplir los acuerdos, porque recuerden que orden no solo es organizar, también es mandar, también es decir lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo, dónde, etcétera. Es un proyecto. Entonces, el Seiton nos está diciendo que tenemos que vivir de manera armónica. Una persona que tiene su mente ordenada vive en armonía. Entonces, una empresa ordenada es una empresa armónica. Todo el mundo quiere trabajar ahí. Una escuela ordenada es una escuela armónica. Todo el mundo quiere estudiar ahí, todo el mundo quiere dar clases ahí porque se sienten emocionalmente bien. Y bueno, me extendí demasiado, pero sí, concordia, equilibrio y acuerdos. ¿Cómo ven? Desde la filosofía, obviamente. Muchas gracias, Miguel. Y además yo creo que, si me lo permites, a este comentario, y ya me le brinqué aquí un poquito, ahorita te doy el uso de la voz, antes de que se me vaya la idea, yo creo que también en todo esto que tú nos has compartido, que se tengan también esos objetivos claros, ¿no? De lo que perseguimos, por ejemplo, como institución, porque si el director busca una cosa y el administrativo otra y los docentes otra, pues yo creo que es justo ahí donde se pierde ese orden, ¿no? Era nada más la idea que quería dejar. Y bueno, te escuchamos, Jan, si tienes alguna aportación a estos comentarios. Adelante. Gracias, gracias, gracias. Pues sí, definitivamente es muy cierto, algo que es bien importante, es lo que mencionó el maestro Miguel, que muchas veces el problema sí llega a ser el compromiso, llega a ser como el hecho de que llegue, o sea, de que las personas realmente cumplan con lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque pues de nada sirve que uno está haciendo demasiado si la otra parte no colabora. Y de igual forma, de nada sirve que hagan muy poquito si realmente se tiene el plan de querer hacer algo mucho más. Si no, suena medio confuso, pero explícome con más calmita. Tanto en las empresas como en nuestra vida cotidiana y en la escuela solemos tener esta idea, ¿no? De que, ay, es que si perseveras lo alcanzarás, ¿no? Lamentablemente no siempre es así. ¿Por qué? Porque depende mucho de tu disciplina. Es lo que mencionaba en un principio, que hay que tener nuestras prioridades. De decir, sabes que, mira, esto es más prioritario que esto otro. Sabes que esto tiene más peso que esto otro. Es donde, si no me falla la memoria, es donde viene justamente en esta metodología del Kaizen, es donde viene lo que es lo importante, lo urgente, y me está faltando uno por ahí, ahí por ahí me corrigieran tantito, ¿no? Pero el chiste es que es ahí donde también viene esta parte que muchas veces, insisto, no sabemos identificar cuáles son las labores importantes o cuáles son los aspectos importantes a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha enseñado que lo importante es, tiene que atenderse más rápido que lo urgente, o que lo urgente es más rápido que lo importante. Y dice, espérate, esto es importante, pero no tiene que atenderse ya, no es de vida o muerte, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, un poco didáctico, ¿no? De cómo se aplicaría esto. En un salón de clases tienes a dos alumnos que uno pues tiene problemas de aprendizaje como tal. ¿Por qué? Pues porque tuvo ahí un problema de chiquillo que pues no lo sé, no lo ponían a leer mucho y pues no tiene práctica, ¿verdad? Y por otra parte tienes otro alumno que no tiene problemas del aprendizaje, pero es muy indisciplinado, ¿no? Al menos yo personalmente le pondría más atención al que tiene un problema del aprendizaje. ¿Por qué? Porque él ya tiene una dificultad. Ciertamente, en orden de prioridades, es más urgente atender su necesidad. Porque el que tiene problema de disciplina, pues es cosa de hablarlo con sus papás y de poner y cartas sobre el asunto. No sé si me explico más o menos al punto al que quiero llegar. ¿Sí?
Entonces, así pasa, ¿no? Y esto es por decir un ejemplo. Ahí hay muchísimos más ejemplos sobre cómo es que este orden afecta mucho a nivel prioritario, porque precisamente no hay como tal una armonía, ¿no? Muchas veces tenemos, como bien dicen, ¿no? Cuerpo presente, mente ausente. Sí, eso también es un factor bien importante que hay que tomar muy en cuenta, el hecho de que muchas veces no estamos presentes. Por eso lo decía también en un inicio. Tienes que poner en orden tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, para que puedas estar bien en forma, ¿no? Porque es muy fácil perderse, ¿no? Es muy fácil perderse en lo que uno está pensando. Y muchas veces, la verdad, lo que uno piensa ni siquiera es lo que realmente está sucediendo. Simplemente es una interpretación sobre lo que estamos viendo. Y es donde a veces se tiende a cometer el error de decir incoherencias o, en su defecto, de no hacer la tarea bien. ¿Sí? No sé si me explico con esto que estoy comentando. Entonces, el Seiton realmente cobra mucha relevancia, al menos para mí, sobre todo en este aspecto, de que pues el orden es algo que, de hecho, justamente hace rato estaba viendo sobre teoría de caos, el orden precisamente también tiende a no ser perfecto. El orden tiende a tener esos detallitos matemáticamente hablando, de que tiene que haber lo contrario de lo que se está estipulando para que haya como tal un orden. Es decir, vamos a poner el ejemplo de la tasa de nacimientos. Para que una población sea o esté realmente bien estable, tiene que haber muerte. Suena irónico, ¿no? Para que una población esté bien, tiene que haber muerte. Pero es así, ¿por qué? Porque si tienes muchos nacimientos, se va a descontrolar tu sistema, ya sea tu ecosistema, ya sea tu cosa, tu orden social jerárquico, como lo quieras ver, pero se va a descontrolar y entonces eso va a provocar la caída de esa población. Entonces tiene que haber muerte. Y aquí se me hace algo bien interesante, ¿no? En esta cuestión y me gustaría saber su opinión. ¿Realmente sí será necesaria este acompañamiento antagónico del orden? ¿O realmente puede haber otro camino? Los dejo con esta pregunta. Muchas gracias, Jan. A ver, Luis, tú como que dices, yo quiero contestar. Está, Escuchamos. está buena la pregunta. Fíjate que ahorita que escuchaba yo a Miguel, y bueno, tienes razón. Ah, mira, orden no quiere decir, y así lo consideran los japoneses, orden no nada más es precisamente la, la clasificación y la ordenación de cosas. Esto trae una filosofía un poco más profunda. Precisamente revisando la definición bueno, la supuesta definición de orden en el diccionario, aparece también otro concepto interesante allí que es instrucción. Instrucción en el sentido de dar una orden o dar un mandato o dar pues una instrucción como tal. Bueno, esto llevado al plano empresarial no es otra cosa más que la normatividad de una organización. Para que pueda haber convivencia, para que pueda haber una sana convivencia en los sistemas empresariales, pues definitivamente tiene que haber una normatividad. Y, y esa normatividad, cuando emana, fíjate, cuando emana de la cultura de la sociedad, tiene mucho más relevancia, más relevancia que la propia empresa, porque, bueno, definitivamente la empresa es parte de esa sociedad. Y te pongo un ejemplo. Uh, entre los japoneses, el respeto es una cosa muy importante, es un valor universal para ellos. Y normalmente hemos visto que hay filas enormes para entrar a los metros en Japón o a las tiendas o al servicio de ferrocarril o al servicio de transporte. Y una de las condiciones para poder ingresar es permitir que los demás salgan. Pero no salen como quieren, tampoco entran como quieren. Hay una regla que es cultural. Normalmente ellos te dicen, bueno, si llevas prisa, agarra el lado derecho y pásale, porque llevas prisa, porque todos entienden y respetan esa prisa que tengas. No sabemos cuál sea, pero pásale. Si no llevas prisa, vete en la fila.
y aguántate un ratito, no te vas a tardar mucho porque aparte el sistema es muy exacto y te va a permitir eso. Y a eso nos referimos también con esa mezcla de disposición, o sea, el servicio tiene que estar disponible, el uso pues de la cosa que vayamos a emplear tiene que estar disponible, tiene que estar listo para que lo puedas utilizar. Y si te vas a tardar 5 o 10 minutos si ya lo sabes que te vas a tardar 5 o 10 minutos en tomar el vehículo, pues creo que vale la pena respetar a la otra persona. Y entonces, esto lo llevan a la empresa. Estos son factores sociales, culturales, que en la empresa se observan. Exactamente. Nadie va a checar antes de otra persona que esté formada en la fila. Jamás. Eso no lo vas a ver entre los japoneses. En cambio aquí vemos empujones y arañazos y mordidas y trompadas. Sí, porque tenemos otro tipo de orden. Ahí sí, lo menciona muy bien Ian, es la cuestión de la disciplina. El orden no quiere decir, o la regla, no, la normatividad no quiere decir que solamente se trate de sanciones o de una regla y te tengo que sancionar por esa regla. Hay normatividad que te dice, lo mejor en estos casos es que le des prioridad al que lleva prisa y tú vete en la fila. Y esa normatividad no lleva una sanción. Esa normatividad es una normatividad común aceptada por todo el mundo. Y entonces, pregunta Jan muy interesante, ¿hay otro camino para el orden? Pienso que sí. Pienso que el camino para el orden puede ser la vía que los japoneses están usando, que es el respeto. Y eso no lo vemos muy fácilmente en México. Muy bien. Miguel, te escuchamos. ¿Alguna participación? Sí, yo quería comentarles cosas que me han pasado de cuando no hay un Seiton, porque creo que ya hemos hablado mucho de orden, pero me gustaría poner ejemplos de cuando no hay y cómo afecta la educación. Y levante la mano el que le ha pasado. Yo llegaba a dar clases, no había plumones, no había borrador. Bueno, gente borrando con papel de baño. O sea, y escuelas privadas. Dices, ¿es en serio? O sea, no le puedes dar a un profesor plumones. O la otra, se me olvidaron. Ok, ¿dónde hay? ¿No había? Una escuela sin plumones, ¿dónde viene la crítica al Seiton? ¿Cómo es posible que ni siquiera tengas, como hemos venido manejando, la prioridad de tener el equipo que el profesor necesita? Otro ejemplo, recuerdo haber leído hace un tiempo en internet que un presidente de México había llevado computadoras gratis a escuelas que no tenían luz. Y es cuando dices, ¿es en serio? O sea, ni siquiera pudiste hacer un estudio, una investigación. ¿Cómo le das algo a alguien que no lo va a poder usar? Hace rato mencioné muy de rapidito el tema de la eficiencia, que muchos lo confunden con eficacia y espero no equivocarme, si no Luis me reprueba, pero pues eficaz es hacerlo y eficiente es el que ahorra recursos. Entonces, ¿cómo puedo yo desarrollarme de manera óptima en la educación, en las horas que voy a la escuela? ¿Cómo puedo ser eficiente? ¿Cómo puedo aprovechar esas horas para hacer, para realmente producir? Porque hay gente que va a la escuela todo el día, va toda la semana, va todo el mes y no aprende nada. Y eso es preocupante. Y puedes criticar a la escuela, puedes criticar al gobierno mexicano, y dirá un japonés, ¿ya revisaste el orden? A lo mejor ahí está el asunto, ¿no? No podemos nosotros exigir una eficiencia, si no hemos revisado el ordenamiento primero. Porque a lo mejor ahí está. A lo mejor ni siquiera era tan grave, a lo mejor solo era poner las cosas en su lugar, priorizar, porque todo es importante, pero no todo urge. Otra cosa que me llegó a pasar, llegaba el día del examen y decía, bueno chicos, pues vamos a pasarles el examen. ¿Y las fotocopias? No, pues no hay. Y yo, ¿cómo que no hay? No.
Nadie sacó fotocopias, la fotocopiadora no sirve, no sé, está de adorno. Ah, miren, esta, lástima que no puedo decir el nombre de la universidad, pero la gente sabe cuál es. Resulta que estaban por cumplir un aniversario de la escuela, ¿no? Una mayoría de edad, ya, el que entendió, guiño, mayoría de edad. Y llamaron a toda la gente, incluso de otros estados, o sea, hicieron un fiestononón. Y la persona encargada de la institución dijo, no, pues nos tenemos que lucir. Entonces, ¿qué hicieron? Colocaron computadoras Apple, Macs, nuevas de paquete. Ninguna funcionaba, porque no tenía programas instalados. Están muy caros. Pero qué bonitos se ven las fotos. Bueno, ya, termina el evento, se van. Cuando un alumno decía, voy al laboratorio de cómputo, a las computadoras, fíjate la frase de la gente, no porque las descompones. O sea, me estás diciendo que me vas a dar una computadora aquí que se ve muy bonita, pero no la puedo usar porque la descompongo. Exacto. Y en lugar de enseñarme a usarla, tu respuesta es te niego a practicar. No sé qué opina Luis aquí, pero ese es un ejemplo tan surrealista, pero tan real que pasa en México. Otro, y esto viene desde la primaria, más en secundaria. ¿Dónde dejo la mochila? Pobres papás ahí andan teniendo que comprar mochilas nuevas cada año porque rotas, perdidas, porque ni siquiera hay un lugar para colocar. Pobres niños que tienen que agregar todos los días los libros porque ni siquiera pueden tener un lockercito donde puedan dejar los libros. O ahí va, porque hay escuelas que digan, yo sí soy muy progresista, muy tecno, yo sí tengo. Sí, pero no hay orden. Luego resulta que llega el niño a la casa y ¡chin! El libro para la tarea se quedó en la escuela. O sea, vean los casos tan, unos chistosos, otros preocupantes, de que no haya orden. Y ya por último, cuando el maestro pone unas fechas para la evaluación, la institución pone otras fechas para la evaluación y al final el alumno tiene otras fechas para preparar la evaluación. ¿Cuántas veces pasó que tú dices, chicos, el examen es la próxima semana? Se preparaban y tú, ¿qué creen? ¿Que va a haber un aniversario de la escuela? ¿O qué creen que, pues lo dejamos para la siguiente, ¿no? Y los chavos así, pero toda la estudiada, está bien, te sirve de repaso. O sea, último, no, perdón, es que me vienen a la cabeza tantos recuerdos. Y le dije, en la última escuela en la que estuve, cada reunión decía, oigan, ¿por qué no hacemos un calendario compartido? Y me decían, eso no importa, eso no resuelve nada. Pues, ¿qué pasa? Que el día en que yo tenía mi actividad final, otro maestro tenía su actividad final, pero otra área administrativa tenía su evento de invitación y todos los salones de usos múltiples estaban ocupados. O los cañones estaban ocupados. O los micros que sí funcionaban o la bocina que sí servía, ya estaba ocupada. Y luego maestros que daban por hecho que sí les iban a dar el espacio. Y llegaban y con palmo en las narices, pues a ver cómo le haces por aquí, no se puede evaluar. Híjole, es que termino un ejemplo y me viene otro, el Internet. El Internet tiene que ver con el ordenamiento, por supuesto. Ia, no me dejarás mentir, ¿cuántos usuarios, cuántos gigas necesitas? ¿Qué velocidad? ¿Cuánta de subida? ¿Cuánta de bajada? Infraestructura, que la infraestructura se compone de tres, que es lo material, ¿correcto? Los servicios y el edificio. He ido a escuelas con edificios preciosos, con unas butacas y unos pizarrones. Es que de veras no puedo evitar decir el nombre de esta universidad. Las pantallas bien bonitas ahí, ninguna prendía. O que el HDMI, profe, ya vengo a exponer, va, y el HDMI no lo tengo, ve por uno, que no hay, que porque no sé quién lo agarró y ya no lo llevó de vuelta. Y tienen sus papelitos, a ver, nota lo que te llevas. Esto es ridículo. Me prestaban un cañón, yo firmaba que me lo llevaba, lo regresaba, firmaba, nunca revisaban si lo entregué bien. Como que, sí, gracias, profe, pásale. Y así, a la bodega. ¿Y dónde ya no sirve? ¿Quién fue? ¿Quién sabe? ¿Qué profesor lo descompuso? Nadie fue. Típico que, ¿quién descompuso esto? ¿Quién se llevó el borrador? ¿Quién rompió? Nunca es culpa de nadie porque no hay orden. Tienes un vigilante ahí que no sirve para nada. Y ya mejor no digo nada porque me van a banear, pero no, ya. Ya me desahogué un poco.
Muy bien, Miguel, muy bien, gracias. Ya te escuchamos, estamos a unos minutitos de concluir el conversatorio, pero adelante. Ay, qué caray, pues ya nada más a modo ya de, digamos, de cierre ya prácticamente, para darles palabra. Pues siempre hay que recordar, ¿no? Digo, el orden, pues no somos seres perfectos, no somos seres perfectos, por lo que pues no, es imposible que todo lo tengamos perfecto, pero precisamente, ¿no? Al menos yo soy de la idea de que a veces esas imperfecciones, y esto lo decía justamente, estaba en una serie de Big Bang Theory, donde mencionaban sobre la simetría, ¿no? Que todo sea perfecto, que todo esté bien planteado. Pero yo creo y pienso de corazón que realmente la perfección se da cuando tienes esos aspectos que te hacen todo asimétrico. El orden precisamente no tiene que ver con una cuestión de que todo esté en regla y de que todo siga un curso. Al menos yo sí pienso que realmente el orden tiene muchas formas, tiene muchas maneras de aplicarse, muchos modos de estar presente. Y pues sí los invito, ¿no? Ampliamente a que practiquen más esta S, el Seiton, en sus vidas, en su trabajo, en lo que ustedes gusten y manden. Y verán que, créanme, van a tener un cambio muy positivo. ¿Sí? Créanme, van a tener un cambio muy positivo para bien o para mal, porque pues, tarde o temprano el resultado se va a ver. Recordemos que en esta vida, pues no hay como tal casualidades de la vida, todo es una consecuencia, todo tiene una reacción, a cada acción corresponde una reacción en igual o mayor magnitud. Esa es una ley basiquísima. Entonces, pues yo los invito, ¿no? Ampliamente a que pues lo practiquen, ¿no? Ya que no tengan miedo de hacerlo, es complicado, pero créanme que una vez que lo logren, van a quedar muy satisfechos. Créanme que no hay mejor sabor que el de la satisfacción cuando ves que tu trabajo dio frutos. Y créanme que si lo aplican, lo van a ver reflejado. Y ya por último, pues nada más hacer mención, queridísimo público que nos están viendo ahorita mismo, si nos están viendo gente de ahí por ahí de las costas de Quintana Roo, de Yucatán y toda esa parte, pues invitarlos, ¿no? A que pues, estén al pendiente sobre este fenómeno natural conocido como el huracán, es Berly, creo que se llama, Berlin, algo así. Pues que estén con mucha precaución, que extremen precauciones, no se confíen. Ahorita estaba viendo las noticias en las últimas actualizaciones que vi, creo que sigue estando ahora sí que creo que está preparándose para llegar a una categoría 4 finalmente el día viernes, entre el día jueves y el viernes. Esperemos que reduzca, que llegue a una categoría un poquito más baja, si se puede una 2 pues que mejor, pero pues por si las dudas, extremen precauciones, y pues a la demás gente estén listas para soltar el apoyo si es necesario. Me consta que la raza cuando se une hace cosas muy positivas y muy, muy, muy perronas. Entonces, pues los invito a que así como han estado apoyando en otros eventos, pues únanse y no dejen morir a la raza de esos lugares. Y pues nada, la gente de allá, insisto, extremen precauciones, no se confíen porque no sabemos realmente. Uno puede pensar que todo va a ir bien, pero a la mera hora pues todo puede ir mal, o al revés, todo puede ir súper mal y puede acabar bien, que esperemos que ese sea el resultado. Y pues nada, hacer ese comentario, no se confíen, extremen precauciones. Puede sonar paranoico, pero no lo dejen así tan a la ligera. Y con eso pues cierro mi comentario, pues les deseo una bonita noche. Gracias. Muchas gracias, Jan. Y pues sí, sin duda es tiempo también de cuidarnos, este mensaje que hoy nos deja, pues esperando que esto sea lo menos riesgoso para muchas personas y para muchas familias, esperando que de verdad pues tomen sus precauciones, como bien lo comparte Jan, que es sumamente importante, esa famosa mochila, ¿no? Con lo básico. Esperemos que las cosas, pues bueno, marchen lo mejor posible, pero hay que estar preparados. Y bueno, pues es así como concluimos este conversatorio académico de esta tarde, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes el favor de su atención. Luis, no sé si tengas algo más que comentar antes de cerrar o con tu participación de la última ronda. Te escucho. Gracias a los que nos estuvieron siguiendo. Hay un detallito que lo comentamos en la siguiente semana, que tiene que ver con el orden, pero pues es la liga para el siguiente paso. Así que no es tan importante. Más bien agradecer el favor
de la atención de la gente que está con nosotros. Y bueno, pues invitarlos a que nos sigan mandando sus sugerencias, sus preguntas, etcétera. Pues sí, que estemos en comunicación y ojalá todos pase a menores, que no tengamos nada que lamentar allá en la península de Yucatán. Muchísimas gracias, pues agradezco a mis compañeros Luis, Miguel y Jan por ese acompañamiento de esta tarde, recordándoles a todos y cada uno de ustedes que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y que tengan una excelente noche. Gracias.